En las últimas semanas he tenido el placer de acudir de invitado por algunos otros podcasts muy cercanos y ha ocurrido una maravillosa casualidad. Enseguida os cuento. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Hola, mi nombre es Jorge Marín y esto es Al otro lado del micrófono, un metapodcast diario, casi diario, laboral podríamos decir, donde os traigo noticias, herramientas, curiosidades, consejos, historia y cualquier cosa que se cruza en mi camino que tenga que estar relacionada con el metapodcasting o con el podcasting en general, como las que os vengo a contar hoy. Hace un par de semanas tuve el placer de grabar junto a dos de mis grandes amigos, como son Dani Maverick y Sandra Ventas, los cuales me invitaron a charlar en su programa de entrevistas a podcasters llamado Un Podcaster al Desnudo. En este espacio charlan con sus invitados sobre sus proyectos, sus formas de grabar y sobre el podcasting en general. ¿Y qué queréis que os diga? Sí, ya es un placer que te permitan exponer tu trabajo, que te dejen hablar sobre lo que a ti te gusta. Si encima lo haces rodeado de amigos, pues no sé qué más se puede pedir. Pues que la cosa dure pues todo lo posible y que te inviten más veces. No puedo decir otra cosa. Vamos, que fueron 2 horas que a mí sinceramente me parecieron apenas 20 minutitos. Si lo queréis escuchar, se trata del episodio número 18 de Un Podcaster al Desnudo, pero de todas maneras os voy a dejar un enlace en las notas de este episodio para que si no tenéis suficiente con escucharme todos los días en esta ración de metapodcasting diaria de 5 a 10 minutitos, pues ahí tenéis unas 2 horas largas para que pues me escuchéis a mí, a Dani y a Sandra. Quizás la ultimísima parte del episodio, a lo mejor os recomiendo que no la escuchéis porque es un poquito más en cuanto a la parte al desnudo, no en cuanto a la parte del podcasting, pero bueno, cosas de Sandra. Casualidades de la vida. Una de las últimas preguntas que me hicieron allí, creo que fue Dani, fue sobre alguna temática sobre la que me gustaría grabar un podcast y que todavía no haya podido hacerlo. Y parece que el destino estaba suscrito al feed de un podcaster al desnudo, ya que fue decirlo y cumplirse. Mi respuesta a esa pregunta fueron los videojuegos. Y casualmente, este mismo sábado pasado, estaba durmiendo a mi hija pequeña y revisando Twitter me crucé con un tuit de José Baeza, de dos podcasts de la red Picudo, en el que anunciaba la grabación del segundo episodio de su recién estrenado OK Boomers. Un espacio que, ya digo, es de recién nacimiento, apenas tiene un par de episodios, tenía uno por aquel entonces, donde habla precisamente sobre videojuegos. En esta grabación estaba ni más ni menos que Soda Pop, que es un gran amigo del podcast Planeta Bob y un viejo conocido del Chiringuito Podcastero. Y aunque en un principio pensé que no iba a poder disfrutar del episodio porque pensaba que iban a hablar del recién estrenado juego Elden Ring, no era así, ya que lo que iban a hacer es tener una charla tranquila sobre el género Souls, que es un nuevo estilo de diseño de videojuegos ideado por Miyazaki. No el de las películas del estudio Ghibli, ese es Hayao Miyazaki. En este caso hablamos de Hidetaka Miyazaki, que debe ser primo suyo o algo así. El caso es que estuve por allí de charla sobre este género y sobre su complejidad, sobre algunos de sus títulos, sobre nuestras experiencias y, como decía en el caso de Un Podcaster al Desnudo, pues ¿qué queréis que os diga? Siempre es un placer hablar con amigos sobre algo que te gusta, ¿no? Sobre algo, ya sea videojuegos, sobre podcasting, sobre pesca, sobre lucha libre, sobre cualquier tema que te interese. Siempre es un placer tener una charla distendida y amena y compartirlo en formato podcast. Así que desde aquí no puedo hacer otra cosa que recomendar que aprovechéis cada oportunidad que os brinde, ya sea cualquier coincidencia o la red de redes, para que grabéis esas conversaciones de amigos y de géneros que os gustan para transformarlas en podcast. Y segurísimo que hay oyentes que están deseando escucharlo. Como ya es habitual, os voy a dejar los enlaces a estos 2 episodios de los que os he comentado hoy en las notas de este capítulo, en el canal de Telegram también, a través de t.me/al otro lado del micrófono y a través de mi cuenta de Twitter @eov. Si os ha gustado este episodio o si os gustan estos 2 que os he traído hoy recomendados, la información que os traigo cada día os parece útil,
o sirve un capítulo que he grabado hace 2 años. En el episodio 100 y pico me gustó mucho esto y quiero que lo conozca toda mi comunidad. Pues eso me gustaría pediros precisamente, que compartáis este episodio a través de cualquiera de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos. El podcasting y los podcasts y los podcasters lo agradeceremos enormemente. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.